así suavemente amanece la vida. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todos para esta noche en que empezamos nuestros encuentros formativos. Estamos ya en un contexto prácticamente de Pascua, por eso agradecemos a esta cantautora, ¿no? Salomé, que nos ha introducido propiamente en el tema de Pascua. Pero además estamos introduciéndonos esta noche con, diríamos, estamos inaugurando el tiempo de iluminación, de formación, porque sabemos que a nivel de catequesis estamos caminando hacia la construcción de nuestro documento, algo así como el directorio de catequesis, que le llamaremos la alegría de anunciar a Jesucristo. Tenemos ya la fase del ver. Esta noche, como señor Guillermo, vamos a empezar la fase de iluminación. Por eso los últimos jueves de estos meses, de este primer semestre, serán muy enriquecedores. Para esta noche hemos pedido a Monseñor Guillermo que nos regrese a la eclesiología del Concilio Vaticano II. No entenderíamos la iglesia de hoy, los mensajes del Papa Francisco, esto de una iglesia sinodal, si no entramos en lo que el Concilio Vaticano II nos regaló, sobre todo en la Lumen Gentium, pero en el conjunto de sus documentos. Es una nueva visión de iglesia. Con mucha alegría presento a Monseñor Guillermo Elías Millares. Es obispo auxiliar de Lima, de la Arquidiócesis de Lima. Él ha hecho sus estudios filosóficos y teológicos en el seminario de aquí de Lima, de Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Y en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de Lima. Ha sido vicario pastoral en la parroquia de la Santísima Cruz de Barranco. Ha sido párroco en San Lucas y yo lo subrayo con mucho cariño, porque él fue el párroco de nuestras novicias en ese tiempo, ¿no? Y hemos tenido oportunidad si no yo personalmente, como congregación, como comunidad, de sentirlo muy cercano, muy pastor, muy amigo. Párroco también en la parroquia del Señor de los Milagros, de allí ha pasado a la diócesis del norte, ¿no? Del norte de Lima. Caraballo. Caraballo, perdón, la palabra Sí. se me fue. Y el Papa lo ha nombrado, ¿no? Obispo auxiliar de Lima. Él ha hecho estudios especiales en el tema de la familia, ¿no? Bueno, todos estos temas los trabaja muy bonito. Monseñor, yo le agradezco de todo corazón a usted bastante fácilmente, digamos, sabiendo que tiene muchos compromisos, ha aceptado estar con nosotros. Muchas gracias por reconducirnos, orientarnos. ¿Qué imagen de iglesia nos ofrece el concilio, nos ofrece el Papa Francisco, verdad? ¿Y en qué imagen de iglesia, en qué realidad de iglesia nosotros como catequistas, evangelizadores, agentes pastorales, debemos contribuir a construir, porque la iglesia se construye cada día, ¿verdad? Monseñor, la pantalla es toda suya. Bien, muchísimas gracias, hermana, muchísimas gracias, hermana Eliana. Con usted hemos trabajado en algunos momentos, ¿no? Esa comisión ecuménica, ¿se acuerda? Allí en Lima Norte y extendida, ¿no? Entonces, gracias, es una alegría poder compartir esta noche con ustedes este tema tan importante, ¿no? Me gustaría comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra
esta noche en nuestros corazones y enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar de la vida eterna, esta vida plena que tú has querido para nosotros. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, es un tema sumamente amplio y riquísimo. Y creo que va a ayudarnos mucho en esta fase de la iluminación que me compartía la hermana. El Santo Padre Francisco pone el acento en el llamado universal al sacerdocio común y en la capacidad de todos los bautizados de dar razones de la esperanza. Y creo que en estos dos elementos está como la base de todo lo que vamos esta noche a trabajar. El acento en el llamado universal al sacerdocio común y la capacidad de todos los bautizados de dar razones de la esperanza. Porque creo que nunca como hoy se requiere esas razones de esperanza. Él también reconoció desde el inicio de su pontificado que la imagen de la iglesia que más le gustaba al Papa era y es la del santo pueblo de Dios. En adelante el Papa ha utilizado muchas veces esta definición de la iglesia tomada del capítulo 2 de la Lumen Gentium, la constitución, la constitución dogmática sobre la iglesia del Concilio Vaticano II. Todo esto habla de una revalorización teológica y pastoral del pueblo de Dios, que está contenida sobre todo en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Desde el mismo año que Francisco inicia su pontificado, él aludió a esta experiencia. La expresión pueblo de Dios es una enseñanza que perdura del Concilio Vaticano II. La expresión pueblo de Dios es aquello que aún perdura del Concilio Vaticano II y de muchas otras cosas. Desde el concilio, después del concilio, perdón, hubo ciertas reticencias para utilizar esta definición de pueblo de Dios, demasiado veterotestamentaria y con una connotación histórica política, algo equívoca por la carga semántica del concepto de pueblo. Hubo también algunas sospechas de que se acentuaría demasiado el sentido de comunión por encima de la realidad sacramental y mistérica de la Iglesia,
que eran expresiones también usadas en la Lumen Gentium, como cuerpo de Cristo, que remite inmediatamente al signo eucarístico, templo del Espíritu Santo, que indica la realidad sacramental e institucional del misterio de la Iglesia. Pero la Lumen Gentium define al pueblo de Dios como un pueblo mesiánico, que tiene por cabeza a Cristo, cuya condición es la libertad y dignidad de los hijos de Dios. Su ley, el mandamiento nuevo del amor de unos con los otros, y su destino es el reino de Dios, que recibe su consumación al fin de los tiempos. La Lumen Gentium entonces centra su atención en esta realidad de pueblo de Dios. Luego, Congar reconoce que el concilio pudo haber subrayado mejor la realidad sacramental de la Iglesia, con la definición tradicional de cuerpo de Cristo, que apunta a un régimen de encarnación ya realizada y del Espíritu concedido. Es decir, de un pueblo ya configurado como cuerpo de Cristo, que se consuma en la cena eucarística. Pero el concilio quiso tomar precauciones ante la posibilidad de una homogeneidad demasiado estrecha entre Cristo y la Iglesia, para poner de relieve, en cambio, aquello que le impulsa a salir fuera de sí misma, a saber, una perspectiva escatológica de la salvación que subraya lo que todavía ha de venir, no solo ha sido consumado, la condición de un pueblo en marcha, en una iglesia peregrinante, itinerante y con una enorme apertura misionera hacia el conjunto de la humanidad, que requiere todavía ser congregada en el amor de Cristo. Para la definición conciliar, la iglesia es sacramento, pero también es signo de salvación para el mundo. Una iglesia que no puede contentarse con ser la celebración litúrgica y que está llamada a ser luz, luz del mundo, según la expresión eclesiológica conciliar más difundida. La eclesiología que conviene a la noción de pueblo de Dios es también la que deja lugar a la acción vivificante del Espíritu, que se reconoce casi siempre por desplazar la estabilidad de las instituciones, donde nunca sucede nada. En el caso de esta eclesiología de pueblo de Dios, es el Espíritu el que conduce, y la potencia de las jerarquías, lo que alienta la comunicación horizontal y la posibilidad de escuchar a los que están realmente abajo. Es por eso que esta expresión de pueblo de Dios subraya una enseñanza importante del concilio. Una enseñanza que viene siendo entendida y rescatada. La Lumen Gentium recoge una realidad de la multitud congregada en torno a Cristo resucitado, con la expresión del sacerdocio común, es decir, de la capacidad de todos los fieles de proclamar y anunciar a Cristo, que subyace a cualquier definición ministerial, que en la comunidad cristiana original divide a los encargados de la palabra y del servicio, y luego, en la tradición de la Iglesia, a los encargados de compartir y recibir los sacramentos. Todos los fieles están llamados a igual título por un ministro a ser discípulos de Cristo, a realizar su sacerdocio común en el testimonio de una vida santa y en la capacidad de dar razones de la esperanza que tiene
que tienen en la vida eterna. Por eso, la fidelidad hoy de este concepto de pueblo es también importante tenerla en cuenta. El pueblo de Dios en la teología de Francisco no es solamente la de pueblo, sino un pueblo fiel y un pueblo santo. En la exhortación apostólica Gaudate et Exsultate, el Papa la denomina la santidad de la puerta del lao, o la clase media de la santidad, de madres y padres que tienen la constancia de seguir adelante día a día, y la de los ancianos enfermos que siguen sonriendo frente a la adversidad, la de los catequistas que transmiten su experiencia de Dios desde su propia vida. Esta santidad se encuentra esparcida por doquier y se la puede reconocer en la vida de todos los días. Quien sepa mirar atentamente la presencia de Dios en el mundo. Por lo demás, Francisco continúa una larga tradición de la Iglesia que reconoce la santidad de los pobres, de los desposeídos. La pobreza como mansedumbre, bondad, humildad, comprensión y misericordia, que constituyen los dones del Espíritu por excelencia. Entonces, ¿de qué manera este pueblo santo de Dios es hoy entendido por nosotros? El pueblo de Dios como la totalidad orgánica de todos los fieles, no solo de algunos, de todos los fieles. La recuperación del carácter normativo de pueblo de Dios. La actual fase en la recepción conciliar, iniciada ya en el año 2013, se caracteriza por la recuperación de la categoría de pueblo de Dios. El primer año de su pontificado, Francisco habla sobre la Iglesia como pueblo de Dios, pastores y pueblo juntos. Pastores y pueblo juntos. La Iglesia es la totalidad del pueblo de Dios, la totalidad. Y dentro de esa totalidad estamos incluidos la jerarquía, todos. En el documento Evangelium Gaudium desarrolla los aspectos fundamentales de esta forma de entender la Iglesia y refiere así: el sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende todo y toda expresión incluye institucionalmente a todos. El Papa Francisco sitúa entonces en esta lectura la continuidad de la Lumen Gentium en este hermoso documento Evangelium Gaudium, número 17. Afirma que ser iglesia es ser pueblo de Dios. Ser iglesia es ser pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene cultura propia. Y allí realmente se habla de esa unidad, pero en la diversidad, no en la uniformidad. Y eso realmente afectará la vida de las iglesias locales, la riqueza de las iglesias locales. Y qué importante será desde el catecismo, ¿no? Desde este documento que se va a elaborar, que se tenga en cuenta el marco contextual de este país, de esta ciudad, que se tenga en cuenta la riqueza de esta iglesia local con sus características. Afirma entonces que ser iglesia es ser pueblo de Dios.
Un pueblo de Dios que se encarna en los pueblos de la tierra y cada uno de los cuales tiene su cultura propia. La repercusión de esta noción abre un periodo de revisión de las entidades que conforman la iglesia y las relaciones entre los distintos sujetos eclesiales. ¿Cómo podríamos entonces relacionarnos? ¿Cómo podríamos los obispos ser obispos en medio de este pueblo? ¿Cómo podemos ser religiosos o presbíteros? ¿Cómo podríamos ser laicos en este pueblo de Dios? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi situación? ¿Quién soy yo? ¿A qué estoy llamado como parte del pueblo de Dios? La repercusión de esta noción abre un periodo de revisión de las entidades y las relaciones entre los distintos sujetos eclesiales, en el ángulo de una circularidad hermenéutica, porque ahora hay un nuevo concepto de todos, las subjetividades, y por lo tanto toda la realidad de la iglesia se mira de una manera distinta, como sujeto colectivo y orgánico que conforma un nosotros eclesial, un nosotros eclesial. En cada persona se reconoce un fiel que por razón de su bautismo es hecho partícipe en igualdad de condiciones con el sacerdocio común. No se trata de una manera distinta o nueva de abordar la cuestión, sino de darle vida a la centralidad del pueblo de Dios en la arquitectura eclesiológica conciliar, tal como fue pensada en la Lumen Gentium en 1963. Hay un texto que a mí me gusta muchísimo de Concar que dice, en el esquema de la eclesiología, se habría podido seguir la secuencia de misterio de la iglesia jerárquica, pueblo de Dios en general. Se habría sugerido la idea de que en la iglesia el valor primero es la organización jerárquica, es decir, la distribución de los miembros según un orden de superioridad y subordinación. Se ha seguido, en cambio, la secuencia de misterio de la iglesia, pueblo de Dios, jerarquía. Así se colocaba como valor primero la cualidad de discípulos, la dignidad inherente a la existencia cristiana, con tal o a la realidad de una ontología de gracia. Y luego en el interior de esa realidad, una estructura jerárquica de organización social. Por lo tanto, esos nuevos elementos de pueblo santo de Dios enriquecen realmente y nos retan a entender la centralidad de este pueblo en una arquitectura eclesiológica conciliar, tal como fue concebida en Lumen Gentium. Las implicancias de esta categoría no responden a una simple adaptación de la iglesia a los tiempos actuales, nuevos, sino que siguiendo la intención de Paulo VI, revelan una completa definición de toda la identidad y la misión de la iglesia, y también su forma y organización. Esto realmente es trascendente, queridos hermanos, es trascendente y lo tenemos que intentar entender. Yo acabo de estar en Colombia en un curso de actualización teológica para obispos y nos han planteado realmente cómo ser obispos en esta iglesia sinodal. Y es reformular totalmente ese obispo príncipe, ¿no? Jerarca, que está por encima de a un obispo que sirve. Y luego los papeles, las relaciones, ¿no? Con su visión, Francisco da los primeros pasos para alinear los capítulos 2 y 3 de la Lumen Gentium, entendiendo
que tanto el primado como la colegialidad deben reformarse, insertando su razón de ser y ejercicio en el pueblo santo de Dios. Ustedes han visto esos cambios que el Papa empezó a hacer, esos cambios en la estructura de la iglesia, ¿no? Esos cambios internos que ha costado y que siguen costando, y que le siguen costando a él la vida, ¿no? Porque en realidad hay sectores, sabemos, de la Iglesia Universal que no lo entienden, especialmente algunos sectores de Europa, no lo entienden, no entienden sus categorías, ¿no? Pero él ha planteado el primado como la colegialidad y reformularse, todo esto en razón de ser todos miembros del pueblo de Dios, de acuerdo con el marco relacional que aporta la sinodalidad. ¿Qué cambios van a existir? Enormes. Este sínodo de la sinodalidad, desde la forma, ¿no? Desde la forma de trabajar, desde la convocatoria, ha sido realmente una cosa impresionantemente nueva, ¿no? Desde la metodología, todo, la circularidad, cómo han trabajado en círculos, todo, es una cosa impresionante. Y nosotros estamos siendo testigos de eso. De acuerdo con este marco relacional que aporta la sinodalidad, el cual comprende la jerarquía desde su carácter de servicio transitorio e histórico temporal, antes que ontológico, escatológico y autorreferencial. No somos autorreferenciales. La fuente es realmente Cristo. La consecuencia, dice, la consecuencia, el misterio de la Iglesia, pueblo de Dios, la constitución jerárquica de la Iglesia, destaca que la jerarquía eclesiástica está puesta al servicio del pueblo de Dios, con el fin de que la misión de la Iglesia se actualice en conformidad con el designio divino de la salvación. Es la lógica de la prioridad del todo sobre las partes y del fin sobre los medios. Esto realmente, wow, va a replantear y va a exigir un replanteamiento total de nuestras categorías mentales y existenciales. En consecuencia, la recíproca necesidad de todos, necesitamos de todos. El camino hacia la novedad lo ha allanado la nueva lógica de relaciones y dinámicas comunicativas formuladas entre todos los integrantes del cuerpo eclesial, lo cual ha implicado una resignificación de las entidades eclesiales, su participación en la misión, ¿no? Y esto va a exigirnos, wow, replantearnos muchas cosas. Un pueblo de Dios donde estamos todos. En lugar de los obispos, algunos. Y finalmente el obispo de Roma, uno. Y todos, ese es el esquema con el que se trabajó en el sínodo, me dicen, ¿no? Todos, algunos, uno. Todos, alguno, uno. Algunos, uno. Buscaba superar la visión que existía de estos sujetos eclesiales, el Papa, ¿no? Los obispos y el pueblo de Dios, conformado por los fieles. El pueblo de Dios, todos estamos unidos los unos con los otros y tenemos las mismas leyes y deberes fundamentales. Todos participamos del sacerdocio real del pueblo de Dios. El Papa es uno de los fieles, obispos y sacerdotes y laicos religiosos, todos somos fieles, todos somos fieles. De este modo, el concilio reafirma que todo lo que se ha dicho sobre el pueblo de Dios se dirige por igual a laicos religiosos y clérigos. El principio de la totalidad supone que la vida eclesial se define en lo relacional, en la reciprocidad,
y complementariedad y un estilo y modo de proceder eclesial que pide favorecer el trabajo común, la participación de todos, según la diversidad y originalidad de los dones y servicios. Todo está por una razón, la condición común que habita en todos y que nos une a todos, de santificarnos, de gobernar, de enseñar y de compartir la experiencia de un Dios que se nos ha revelado. Todos los fieles integran una totalidad que se realiza en dinámicas de conjunto como pueblo de Dios, como pueblo de Dios. El giro eclesiológico del concilio quedará expresado en la lógica relacional de la interacción recíproca entre los sujetos eclesiales. Lumen Gentium 12. ¿Qué consecuencias tiene todo esto entonces ahora para nosotros? ¿A qué estamos dispuestos? ¿Cómo entender esto en el contexto de nuestra realidad eclesial de Perú y Lima? Desde nuestro ser catequistas, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a plantear el trabajo? El clericalismo tan ensimismado, tan metido, no solo en el clero, sino en el propio laico que se cree menor y a veces te dicen, no, no rece usted, padrecito, porque usted está más cerca de Dios, ¿no? Usted está más cerca de Dios. El clericalismo, la poca valoración de la religiosidad popular, por ejemplo, ¿no? No se valora esas expresiones, ¿no? Ellos no saben, ellos tienen, no están siendo evangelizados, no tienen evangelización, no tienen presencia de Dios. ¿Cómo no tienen presencia de Dios? El tema de las culturas, de las semillas del verbo, ¿acaso no están en las culturas? Esa desconfianza a veces de algunos sacerdotes sobre la religiosidad popular, la renovación de la formación en nuestros seminarios, en nuestras casas de formación religiosas, tomar conciencia de que todos somos pueblo de Dios. Este giro que se nos está invitando eclesiológico que el concilio propuso debe ser asumido hoy por nosotros. Pero ¿qué consecuencias tiene todo esto hoy? La reforma de toda la organización eclesial. De esta manera, la categoría de pueblo de Dios, como totalidad de los fieles en reciprocidad, adquiere un principio hermenéutico de normativa ontológica que define los roles y funciones de cada uno. Y habrá que replantear, como el Papa lo ha pensado, qué rol tiene el pontífice, qué rol tenemos los obispos, qué rol tenemos los religiosos. El fiel cristiano, ¿de qué manera se identifica el fiel cristiano? ¿De qué modo procesual constituye y se califica desde el bautismo como miembro corresponsable de igual dignidad y de igual misión a todos, a todos? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo realmente se ve? La iglesia viste a partir del bautismo, vista a partir del bautismo y no ya de la jerarquía. Apareció así desde el principio como una realidad sacramental y mística, antes de ser también una sociedad jurídica. Descansa en su base el pueblo de Dios, en vez de hacerlo sobre su punto la jerarquía. La pirámide de nuestros manuales había sido invertida. El prelado romano pudo escribir que se trataba de una verdadera revolución copérnica. Por ese hecho, también el obispo debe volver a situarse en el pueblo de Dios que le ha sido confiado, estar más allá, más cerca, aún de su clero, de sus fieles,
en igual de condiciones y con ellos incluso en todo momento y en toda circunstancia. ¿De qué manera entonces también tú como laico te ubicas en este contexto del pueblo de Dios? El renacimiento del laicado como sujeto hoy. Si seguimos lo propuesto en este espíritu conciliar, la participación de todos por igual en el sacerdocio común ofrece una importante propuesta hermenéutica para pensar en dinámicas comunicacionales y relacionales nuevas en la Iglesia, entre ministros ordenados y no ordenados. El laico se presentará como un modo propio de ejercer el sacerdocio común y de participar en el sacerdocio de Cristo. El laico como sujeto, no como objeto de la evangelización, como sujeto, alguien diferenciado y capaz de realizar la condición común de ser bautizado. El laico no es un fiel que ya es un simple miembro. Está llamado a ser parte activa de la propia iglesia. El laicado es la realización de la vocación cristiana por su participación activa y corresponsable en la misión de la iglesia. ¿A qué nos llama entonces este santo pueblo de Dios? Este retomar las líneas del Vaticano II, ¿a qué nos invita hoy desde la práctica de nuestra catequesis? ¿Cómo podríamos iluminar esta catequesis desde la riqueza de ser todos miembros activos del pueblo de Dios? Debemos aportar claves para la comprensión de esta riqueza, de esta noción del santo pueblo de Dios que el Vaticano II propuso y que la riqueza de la Iglesia en Latinoamérica la ha tenido siempre muy presente. Cuando uno revisa, yo estaba revisando los documentos realmente de la Iglesia en Latinoamérica y allí lo tenemos muy claro, ¿eh? La eclesiología latinoamericana ha retomado ese concepto de pueblo de Dios con una riqueza impresionante. Y me decían los obispos, quienes estuvimos allí en Colombia, y los profesores que tuvimos, que a diferencia de Europa, estas categorías de pueblo de Dios, los documentos eclesiales latinoamericanos lo tienen muy claro. Europa no. Europa le cuesta entender estas categorías. Por eso nosotros tenemos un desafío enorme, enorme de trabajo, de inserción, de aterrizaje a la hora que elaboremos nuestros proyectos e iluminemos la realidad catequética de nuestra población. Ojalá que haya podido sembrar algunos elementos que puedan haber ayudado, porque me parecía importante tenerlos en cuenta. Y bueno, ahora vendrán el compartir, las preguntas, en fin, ¿no? Pero he querido aportar un poquito en algo lo que me ha sugerido esta noche estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Monseñor Guillermo. Yo estaba intentando colocarles en el chat la invitación a poner ahí sus preguntas, sus comentarios, pero ahora les dejo también la posibilidad de poderlo presentar de manera directa. También en el Zoom les permite intervenir, levantar la mano, pedir la palabra. Los que están siguiéndonos por Facebook también lo pueden hacer. Monseñor, yo me permito abrir la ronda así de Sí, preguntas o sí, comentarios. sí. Podríamos decir que en este tiempo se está como redescubriendo, revalorizando la figura de los laicos, ¿no? No solo como destinatarios, como interlocutores, como
diríamos, personas activas en la misión. Entre los catequistas esto ya es realidad hace tiempo, ¿no? Todo catequista es una persona, cualquiera sea su situación, que está asumiendo su rol de profeta, de anunciador de la palabra de Dios. En particular, creo que esto se hace mucho más intenso frente a los ministerios laicales que el Papa está proponiendo, en particular en relación con el ministerio laical de los catequistas. No sé si usted nos puede comentar algo más de este tema. Sí, yo creo que nunca como hoy la diversidad de la teología que abre caminos nuevos plantea de una manera mucho más activa, operativa, la posibilidad de una participación consciente, porque creo que el laico de hoy es mucho más que un devoto en términos, y lo digo con todo respeto, pero creo que esa fase de la devoción con los que en la Iglesia Católica estuvimos muchísimos años, ¿no? Miembros activos de las hermandades, de los grupos de oración, pero devotos, ¿no? Devotos, ¿no? Sin ningún tipo de formación a veces, o formaciones muy elementales, en las que el pastor no proponía, el pastor no se preocupaba y el laico tampoco se comprometía. Hoy día hay laicos teólogos, hay laicas y laicos teólogos con una capacidad impresionante. A mí me impacta mucho, ¿no? Ver, ahora estuve en Colombia y eran dos laicos teólogos de primera, ¿no? Gente que ha estudiado y sigue estudiando y sigue preparándose. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener ese tipo de laicos? Sé que no es fácil, ¿no? Porque hay una serie de condiciones, pero creo que un laico de hoy puede superar esa condición de pasividad, de devoción, de querer ayudar. Yo quiero ayudar al padrecito, yo quiero ayudar a la parroquia, ¿no? Pero su rol es mucho más que ayudar. Creo que tiene su propia identidad y creo que tiene su propio lugar. Y además el mundo de hoy lo requiere, porque hoy pocos son los que realmente se acercan a las iglesias, ¿no? El 90%, yo diría 70% de las parroquias no participan de las comunidades. Y entonces he allí el laico en todos los ambientes, especialmente el mundo político, ¿no? Sería ideal acá en Perú tener realmente políticos laicos conscientes, ¿no? Sería fabuloso para la nación. Yo creo que eso es muy importante, hermano. Recuerdo nuevamente que pueden levantar la mano, pedir la palabra para hacer sus preguntas. Y dentro de los laicos, yo sé que, bueno, hemos escuchado muchas veces al Papa, incluso en sus intervenciones, en la última intervención con el CELA, subrayó en particular el rol de las mujeres en la iglesia, el rol de los jóvenes en la iglesia. Sí, a mí de verdad me impacta ver la enorme cantidad de mujeres, porque siempre han sido mayoría, siempre han sido mayoría, pero de una forma proactivas, ¿no? No mayoría en números simplemente, sino en roles, en dirigir, en conducir. Es hermoso. Y la mujer además tiene un don extraordinario que complementan perfectamente nuestro ser, varones. O sea, estamos llamados a trabajar juntos. Por ahí ya veo Lourdes y veo a Ya veo Liliana dos Paz. manitos levantadas. Monseñor, pero Sí, déjame decirle, es verdad que somos la mayoría y que somos proactivas, pero aún no tenemos suficiente palabra. En ok, los consejos diocesanos, parroquiales, todavía no somos solo ejecutoras, ok, pensamos y ok. queremos proponer, ¿no? Por favor, No, está la muy bien, está conferencia muy bien, está muy episcopal. bien. Sí, sí, a ver, damos la palabra a Lourdes y luego Liliana. Lourdes, por favor, te escuchamos.
Gracias, muchas gracias, hermana. Monseñor, muy buenas noches. Bueno, Bueno, gracias por la ponencia y me gustó mucho el curso que usted mencionó que han ido como obispos, donde mencionan que necesitamos obispos de acuerdo a estos tiempos que la iglesia nos pide. Frente a ello también me dio una pregunta en la cabeza, ¿no? ¿Cómo nosotros como catequistas debemos preparar a los nuevos discípulos misioneros con esta mirada de iglesia que nos pide, ¿no? De este Vaticano II? Esa es un poco mi pregunta, ¿no? Gracias. yo creo que recordando, ¿no? Recordando los documentos, básicamente, leerlos, estos documentos, en donde vamos a encontrar las bases imagínense, en el año 65, y ya estaban las bases de lo que hoy realmente hemos olvidado, ¿no? Entonces es retomar, el Papa ha hecho una cosa impresionantemente buena. A mí me impacta cómo él redacta, está en el equipo de Aparecida, ¿no? Entonces, cómo todos estos elementos hacen que luego se vayan a ir dando en estos documentos que el Papa acaba de emitir en estos años de pontificado, 10 años ya, un poco más, y realmente, y además lo que a mí me impacta es que desde América Latina, toda esta corriente de gracia teológica se expande al mundo entero. Es impresionante, impresionante. Y eso viene desde América Latina. Desde América Latina, y nos tenemos que sentir muy contentos y orgullosos de que esta corriente de gracia que está afectando a la Iglesia universal viene desde América Latina. Así que Lourdes, a meterse, a leer, releer y ubicarte, Lourdes, con la riqueza que tienes tú como laica y catequista encima. Muy bien, Liliana. Lourdes es miembro de nuestro equipo nacional, monseñor. Ah, muy bien, muy bien. Liliana, tienes la palabra. Gracias, madre. Buenas noches, Monseñor Guillermo. Saludos Hola. grandes. Bien, de todo, a ver, estoy tan emocionada y a la vez tan comprometida y también cuestionándome, pero a la vez también con una gran ilusión, ¿no? Y esta ilusión es, y ahora, como usted lo está anunciando, ¿no? Porque está en toda la iglesia. Y yo como laico, que ya hemos estado teniendo la formación con Sor Eliana y con los documentos del CELAM, qué nos toca a nosotros como laicos, como catequistas, ¿no? Y esta palabra, hay dos palabras que me gustan, la resignificación y la dinámica comunicativa, ¿no? La resignificarnos, a mí personalmente como catequista, cambiar mi mentalidad, una catequesis nueva, ¿no? Ya en los documentos lo dicen claramente de Ujú. que estamos viviendo Liliana, te Se cortamos un congeló, ratito, se a ver si puede congeló. comentar la primera parte de su pregunta hasta que ella pueda retomar. Sí, yo creo que ella está inquieta con ese replantearnos, ¿no? Yo creo que eso es una responsabilidad personal, ¿no? Porque en eso, pues nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, ¿no? Reubicarnos, reencontrar nuestro lugar, ¿no? Y en esta experiencia de pueblo de Dios, ¿dónde me encuentro? ¿Qué soy? ¿A qué me llama esto que está suscitándose en el del pueblo santo de Dios, donde todos tenemos algo que hacer y todos tenemos algo que aportar? ¿Dónde me ubico yo? Entonces, yo creo que en ese contexto, que también introspectáramos y nos ubicáramos de manera personal. Como yo me estoy reubicando en mi ser obispo, ¿qué clase de obispo tengo que ser para este pueblo santo de Dios? Y a mí me impacta mucho, por ejemplo, esta necesidad de cercanía, ¿no? Que yo tengo y desde el inicio, pero ahora más que antes siento, y la gracia de Estado se da, ¿no? Cuando visito las comunidades. Ahora decidí ya, desde hace 3 años, celebrar la Semana Santa con el pueblo santo de Dios, ¿no?
no quedarme en la catedral acompañando al arzobispo, que es bueno, ¿no? Pero ir. Y decido cada año cambiar las parroquias y voy desde el miércoles de ceniza hasta la Pascua, parroquias distintas, parroquias distintas. Y la gente le encanta que el obispo se acerque, que esté, que no solo aparezca para las confirmaciones o el aniversario de la parroquia, ¿no? Sino que te vean ya, te vean siempre ahí cercano, con la parroquia voy, el párroco se asusta, ¿no? Oh, señor, ¿qué pasa? Entonces, yo también tengo que replantearme con seriedad qué tipo, qué clase de obispo quiero ser en medio de este santo pueblo de Dios. Ustedes como catequistas, como laicos, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi ser? ¿Dónde estoy? ¿Cómo vivo esto? ¿Qué realidades tengo? A veces no me permite, o el clericalismo, o la religiosidad popular no me ha permitido valorar al pueblo sencillo. ¿Cómo nos ubicamos? Esto sería muy importante para mí que lo tengan en. Qué bueno Bueno, que también tenemos una voz masculina que pregunta. El padre Antonio desde... Antonio, ¿Qué tal? Monseñor, muy buenas noches. Soy de Cusco. El exhortación apostólica, pues en buenas Audazio per noches. Domini, pues nos pide también la dimensión bíblica de la catequesis, ¿no? Un momento Ujú, importante de la dimensión bíblica de la Iglesia es la que se puede redescubrir adecuadamente el puesto central de la palabra de Dios en la catequesis. Parece que todavía nos falta a los catequistas y en nuestra pastoral, esa animación bíblica de la pastoral. Entonces, yo quisiera también motivar a nuestros catequistas que nuestras catequesis sean bíblicas, que sean vivenciales, sobre todo aquello que nos propone en este animación bíblica de la pastoral, en las orientaciones para Latinoamérica y el Caribe, donde nos ponen ujú. esas orientaciones en base a ese pasaje de Lucas 24 de los Emaús, ¿no? Entonces, ojalá que todos entremos en esa dinámica y también usted que nos puede ayudar, también a ayudarnos a motivarnos para que la palabra de Dios sea el alma de nuestra pastoral. Muchas gracias. Sí, me parece a mí, has tocado un tema fundamental. eh, y la verdad, como párroco, yo lo he vivido, ¿no? La lección divina me parece importantísima, ¿no? Yo tenía la lección divina allá en la parroquia, comencé con el grupo de liturgia y se fue extendiendo y luego eran más de 100 que venían a la lección y la hacíamos 2, 3 horas, ¿no? La lección y la gente le encantaba. Y a mí me ayudaba porque también me ayudaba a preparar la homilía dominical, pero la lección, escucharlo, escuchar, después dejar que él nos escuche, después volver otra vez. Entonces, yo creo que la riqueza, tenemos todos los medios. Lo que pasa es que entramos en una inercia, en una actitud de hacer lo que siempre hacemos y a veces nos descuidamos de elementos fundamentales como la escucha de la palabra, los elementos también de una liturgia celebrativa, de una oración profunda, en fin, ahí hay un montón de elementos. Fernando, te escucho. Estás con el Gracias. micro apagado, Fernando. ¿Lo volviste a apagar? Ahí. Ya. Ok. Buenas noches, monseñor. Gracias por el espacio. Hay aspectos que además del conocimiento teologal, del catecismo y tal vez de la experiencia de evangelización de la década del 70, 80, no sé si podemos reforzar también ese aspecto realmente de amar a Cristo, ¿no? Ese ardor de tener esa cercanía
que transformado en actos de caridad, ¿no deberían también ser una columna para esta nueva evangelización? O sea, reflejar en palabra, la palabra con nuestras acciones, porque tal vez por ahí podemos ser muy expertos en conocer el catecismo y enseñarlo muy bien, pero tal vez añadirle en nuestras acciones, ¿no? No sé si eso podemos enfatizarlo, reforzar en esta nueva etapa. Sí, esa es mi consulta, monseñor. Sí, definitivamente, ¿no? El testimonio es fundamental, ¿no? Eh, una profundización, un conocer, un orar, un tener vida interior, que también es muy importante, ¿no? Pero a la vez ser testimonio, ¿no? Porque el testimonio es lo que arrastra, ¿no? Y hoy día necesitamos testigos y testigos normales, testigos normales. ¿Qué quiero decir normales? Que, como dice el Papa, que usen blue jean y que usen zapatillas, o sea, que sean personas que las identifiquen como miembros del pueblo de Dios, pero que sean testigos fieles, ¿no? Desde su sencillez, ¿no? Porque realmente eso hoy día es fundamental. Si no, se desfigura y se deforma y termina pues siendo cuestionada totalmente la propuesta, ¿no? Empezando por nosotros, ¿sabes? Empezando por nosotros. Pero sí, has dicho una gran verdad, el testimonio, porque de qué serviría saber. Y esta realidad me lleva pues a una profundización, pero la profundización me lleva también a una intimidación con Dios, porque eso es el reforzamiento que da razón. Y esa experiencia me lleva al testimonio alegre de lo que el Señor va haciendo en mi propia vida, ¿no? Y estando con Cristo, pues nos volvemos como Pablo de Tarso, ¿no? Si Cristo está conmigo, ¿quién está contra mí? Todo lo tengo por basura con tal de haber ganado a Cristo, ¿no? Y eso fue fundamental, fundamental en la vida de la primera comunidad, ¿no? El testimonio. Bueno, muy bien, Muchísimas gracias, monseñor. No de sé si nada. usted puede como resumir en un mensaje final el tema tan importante que esta noche nos ha planteado, ese tema tan actual, ¿no? De una iglesia que camina hacia la sinodalidad, pero usted nos ha Sí, recordado cuál es la base de pensamiento, cuál es el fondo teológico que sostiene todas estas novedades que son, no son cualquier cosa, no son ocurrencia cualquiera, ¿no? Estos elementos nuevos de la iglesia en las cuales todos tenemos que trabajar. creo que es importante este acento en el llamado universal al sacerdocio común que debemos siempre cultivar, ¿no? Y dar razones de la esperanza. Son los dos elementos para mí muy importantes. Todos ustedes, como yo, somos sacerdotes. Lo mío es también ministerial, de servicio al santo pueblo de Dios, pero recordar esa condición universal del sacerdocio común y dar razones de la esperanza. Y luego recordar que todos somos parte de este santo pueblo de Dios. Todos, todos, que no son algunos, no, todos. Y en ese todos existe la diversidad de ministerios, existe la diversidad de servicios, pero todos conjugamos en glorificar a Dios y proclamar a Cristo como camino, verdad y vida, ¿no? Sostenidos por la acción del Santo Espíritu. Bueno, espero que haya suscitado al menos la inquietud para mejorar las vidas y que se hayan quedado con la inquietud de seguir leyendo y seguir profundizando, porque definitivamente el concepto de pueblo de Dios tan rico es interesante, pero aún habría mucho más que decir. Muchas gracias, hermana. Muchísimas gracias, Y monseñor Guillermo. como siempre le he dicho a usted y a la iglesia, estoy aquí para servir. Eso es Muchísimas gracias.
¿no? Como dice mi lema episcopal, mi familia y yo serviremos al Señor. Ese es mi lema episcopal. Ese de Josué. Monseñor, muchísimas gracias. Le agradecemos de todo corazón. Y lo que usted nos ha planteado ahora, queremos seguirlo reflexionando y deberá ser un elemento como punto de partida también en el documento que estamos trabajando juntos. Muy Muchísimas bien, gracias. de nada. Buenas noches. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Yo me permito pedir a los demás participantes que se queden todavía un minutito porque les hago algunos promemoria. Agradezco al Padre Antonio que nos haya planteado la necesidad de la animación bíblica. Sepamos que el tema del próximo encuentro será precisamente este: la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Esta riqueza de la palabra de Dios lamentablemente todavía es un déficit en nuestras comunidades católicas, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar sobre los documentos fundamentales también de Verbum, Verbum Domini, qué es lo que nos están pidiendo, hacia dónde nos orientan para una mayor presencia, diríamos, de la riqueza de la palabra de Dios en nuestra evangelización. Entonces, nuestro próximo encuentro, les cito desde ahora, será siempre último jueves de mes, ya lo sabemos, el jueves 25 de mayo, al día siguiente de María Auxiliadora, ¿no? Siempre a las 8 de la noche. Y quien les habla será quien presente este tema, ¿no? Me da mucha alegría plantearlo porque también lo tomo con mucho cariño. Quisiera decirles también que la primera semana de abril, del 3 al 5 de abril, tendremos el primer curso bíblico, precisamente para responder a esta necesidad de una formación bíblica básica, y lo tendremos con Monseñor Alejandro Vice, ¿ya? Lo vamos a tener de 7 a 9:30 de la noche, 3 noches, ¿eh? Es un curso, requiere un poco más de tiempo para una adecuada formación. Y luego, durante el año, tendremos también primer jueves de mes, encuentros bíblicos para seguir estudiando a San Marcos. San Marcos es el evangelio que seguiremos los domingos, ¿verdad? Entonces, nos invitamos todos a aprovechar este curso con Monseñor Alejandro y inviten por favor también a nuestra gente, a nuestros agentes pastorales, a todos necesitamos un mejor acercamiento a la palabra de Dios. Me permito decirles también, dado que estamos en el comienzo del año pastoral, digamos, recordarles que tenemos los subsidios para trabajar, para educar en la fe, para la catequesis, según los nuevos enfoques que nos pide la Iglesia, ¿no? Así con esta pregunta que se hacía, precisamente una catequesis que sea a partir del encuentro personal con Jesús, ¿no? Y con los pasos que nos pide la iniciación a la vida cristiana. Tenemos propuestas de catequesis para adultos, para adolescentes y niños, el texto del catecúmeno, el texto del catequista. Pueden llamar a nuestra oficina, pedir informes y también solicitar que les enviemos los libros. Me refiero a los párrocos, a los coordinadores de catequesis, porque está todo a disposición de todos ustedes. Y también le pido a Milia Milagros, por favor, que si nos puedes explicar esto del WhatsApp que has puesto para que las personas puedan inscribirse. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, No te puedo abrir escuchamos mi bien. muchas gracias. No puedo abrir mi cámara porque si abro mi cámara se desarma otro lado de mi computadora que la tengo a media malita. Entonces, discúlpenme que no me van a ver. A sus correos electrónicos les he pasado un enlace, dos enlaces. Un enlace que es de nuestro canal de Telegram, para los que tienen Telegram, que se pueden unir y compartirlo con otros catequistas o agentes pastorales o con toda su parroquia, porque por ahí enviamos todos nuestros avisos parroquiales. Y tenemos el otro, que es propiamente solamente para el curso que estamos llevando ahorita de la alegría de anunciar el Evangelio. Entonces, les he pasado un enlace para que no tengan que anexar los contactos de las personas, solamente con este enlace que está en el WhatsApp, en el correo electrónico,
se unen directamente al grupo de WhatsApp. Es recontra fácil. Y de ahí vamos a ir a todos los que ya están en ese grupo, directamente ya les enviamos los enlaces por Zoom para que no tengan que volver a hacer las inscripciones del formulario de Gmail que llenaron primero. Hay algunos que he revisado que no han escrito muy bien sus cuentas de correo, así que más adelante les estaremos solicitando nuevamente que rectifiquen algunos errores que por ahí hemos encontrado. Si no les ha llegado el correo, en la parte de arriba, ahorita por el chat de este Zoom, les voy a pasar el enlace de WhatsApp para que se puedan compartir. Pero puedan ingresar, el enlace es directo. Muchas gracias a todos. Les prometemos no bombardearlos demasiado de mensajes. En realidad mandamos solo mensajes, diríamos, de invitaciones formativas. Repito, dentro de un mes, último jueves, tenemos el segundo momento formativo en esta fase de iluminación. Primer jueves de mes vamos a tener los encuentros de formación bíblica. Primera semana de abril, del 3 al 5, formación bíblica, acercamiento a San Marcos. ¿No? Les aseguramos que le vamos a enviar mensajes solo para estos temas formativos. Porque cuando salió este nuevo WhatsApp, le digo, Milagros, yo estoy cansada de muchos mensajes. Pienso que ustedes también. Los vamos a respetar, no se preocupen. Creo que ya podemos cerrar, ¿verdad? Vamos cerrando agradeciéndoles por su presencia, agradeciendo al Señor que hemos tenido este momento tan enriquecedor con Monseñor Guillermo y también augurándonos que nos podamos introducir todos en esta Semana Santa, en este tiempo fundamental de nuestra fe cristiana, que es la Pascua del Señor. Ya les estaremos haciendo llegar también nuestros augurios pascuales desde la comisión. Invocamos a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de los Dolores, para que ella nos acompañe esta semana. Que todo lo que la liturgia nos ofrece con tanta riqueza pueda resonar adecuadamente en nuestros corazones, sobre todo la riqueza de palabra de Dios, de modo que nuestra fe se pueda acrecentar y sea una oportunidad, como nos ha pedido Monseñor Guillermo, para que cada uno de nosotros podamos resignificar nuestra presencia en el pueblo de Dios. Yo como religiosa, como laico, como laica, como presbítero, ¿cuál es mi rol en la iglesia? ¿Cuál es el aporte que el Señor me pide? Que la Pascua del Señor pueda tener fruto en nuestra vida y que cada uno de nosotros podamos aportar para una iglesia en el Perú cada vez más realmente pueblo de Dios, familia de Dios, donde todos caminamos hacia la santidad y lo hacemos trabajando por el bien de nuestro pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos. Saludos, me da muchísimo gusto ver gente que nos conocemos, ¿verdad? Víctor, Antonio, Yemen, María, ¿no? Chidi, Lourdes, Pedro, qué gusto. Muchísimas gracias. Linda Pascua para todos.